Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Una noche de paz en Belén. En una noche tranquila en Belén, el viento susurraba entre los campos de trigo y las estrellas iluminaban la tierra con un suave resplandor. La ciudad, sencilla y casi desapercibida en el vasto territorio de Judá, albergaba una historia silenciosa pero transformadora. Fue allí, en ese modesto pueblo, donde se escuchó el llanto de un bebé, rompiendo el silencio de la madrugada. Fue el nacimiento de Obed. El nacimiento de Obed, un puente entre culturas. Obed no era un niño más nacido en la sencillez de Belén. Su madre, Ruth, moabita, era extranjera en Israel, y su padre, Booz, era un hombre anciano que, por amor y obediencia a Dios, la tomó como esposa. Obed no solo fue hijo de Booz y Ruth, sino el puente entre dos culturas, prueba viviente de que Dios elige a sus siervos no por origen, sino por corazón. La historia de Obed comienza incluso antes de su nacimiento, con un encuentro improbable en los campos de Belén. En una sociedad marcada por fronteras culturales y prejuicios, el amor y la obediencia a Dios hablaron más fuerte. Obed fue el fruto de este amor que superó barreras, prueba viviente de que Dios mira más allá de las apariencias y ve el corazón dispuesto a seguir su voluntad. Su nacimiento fue más que un acontecimiento familiar, fue una señal profética. En Obed, Dios unió el pasado de una mujer extranjera con el futuro de una nación elegida. Él representaba el comienzo de una nueva línea, una línea que no solo preservaría el nombre de Elimelech, sino que llevaría en sí la sangre de reyes y el camino al Redentor. Obed, desde su primer llanto, fue un recordatorio de que Dios puede usar incluso las historias más improbables para cumplir sus propósitos eternos. Mientras otros solo podían ver un bebé en los brazos de Ruth, el cielo vio un puente entre dos mundos. Obed simbolizó la inclusión del extranjero en el plan de salvación. Fue una anticipación viviente de lo que, siglos después, Jesús enseñaría, que el reino de Dios es para todos los pueblos, lenguas y naciones. En sus orígenes multiculturales, había un eco del corazón de Dios, un Dios que no rechaza a quienes acuden a Él con fe. Booz, un hombre sabio y temeroso de Dios, sabía que Obed era más que un heredero de tierras o tradiciones. Él fue el cumplimiento de una promesa hecha en campos de trigo y lágrimas de esperanza. Cuando Booz levantó a Obed en sus brazos, probablemente no podía imaginarse el verdadero significado de lo que este niño representaría. Pero él sabía que el Señor estaba escribiendo algo grandioso y que Obed era una parte crucial de ese plan divino. Así, el nacimiento de Obed no fue solo un regalo para Ruth y Booz, sino un regalo para todo Israel. Fue una semilla de reconciliación, un puente entre lo que era y lo que estaba por venir. Su nombre, siervo, sería la marca de una vida que prepararía el camino para el mayor siervo de todos, Jesucristo, el Mesías. En cada latido de su pequeño corazón, había un susurro del cielo que decía, mi promesa sigue viva. Las historias de Ruth, un legado de fe y redención. Desde muy temprana edad, Obed escuchó a su madre contar su viaje, un viaje que comenzó en Moab, su tierra natal, donde abandonó a su pueblo, sus dioses y todo lo que conocía para seguir a su suegra Noemí. Ruth trabajó incansablemente en los campos de Booz,
cosechando el trigo sobrante para sobrevivir. Pero Dios cambió su suerte, poniéndola en los brazos de Booz, un hombre justo que redimió no solo el nombre de Ruth, sino todo su linaje. Estas historias moldearon el corazón de Obed. Creció sabiendo que su vida no era cuestión de suerte. Cada paso que daban sus padres antes que él parecía ser parte de un plan divino, un propósito mayor. Obed, cuyo nombre significaba siervo, aprendió desde muy temprano que el servicio no era una carga sino un llamado. Obede, la semilla de un legado. Obede no lo sabía, pero dentro de él latía un legado que se extendería por generaciones. Mientras jugaba en los campos de trigo de su padre, se plantaba otra semilla, una que germinaría en su propio hijo, Jesé. El nombre de Obed estaba ligado a un futuro que aún no podía comprender, pero que era fundamental para el destino de Israel. Sería la continuación de un linaje que se uniría a una historia que nunca sería olvidada. Obed creció en medio de la sencillez de la vida del campo, aprendiendo de Booz los valores del trabajo, el honor y la fe. Cada gesto de su padre llevaba el peso de la responsabilidad ante Dios, y Obed absorbió todo con su corazón. De un aprendiz. No llevaba coronas ni túnicas reales, pero su herencia era invisible y poderosa. Era el tipo de herencia que moldea los destinos, aunque sea en silencio. Lo que parecía una vida ordinaria en realidad estaba siendo tejida por las manos de Dios mismo. Mientras observaba cómo cambiaban las estaciones y cómo los campos de trigo crecían año tras año, Obed comenzó a darse cuenta de que la vida seguía un ritmo que iba más allá de la comprensión humana. Las semillas arrojadas al suelo murieron antes de poder brotar, y aún así brotaron. Esta simple verdad de la naturaleza habló a su corazón. La muerte de un nombre o de una esperanza nunca era el final cuando Dios estaba en control. Así fue con su madre, que lo cambió todo por la fe, y así fue con su propia historia, que continuó incluso sin que él comprendiera plenamente por qué. Los ancianos de la ciudad hablaron con respeto del nacimiento de Obed, recordando cómo Dios había restaurado la alegría de Noemí, su abuela, a través de él. Obed fue visto como una bendición, una respuesta divina a una historia que había comenzado con pérdida y dolor. Pero más allá del restaurante familiar, había algo más grande. El linaje que empezaba a gestarse en él era como un árbol joven, todavía pequeño, pero destinado a crecer y producir frutos que transformarían el mundo. Sin que él lo supiera, cada paso de Obed reflejaba el propósito de Dios. Era como una raíz escondida bajo la tierra, silenciosa pero esencial para sostener lo que estaba por venir. Y así como una semilla que lleva en sí el potencial de todo un bosque, Obed llevaba en sí el comienzo de un reinado. En su vida tranquila y discreta, se preservaba el linaje del Mesías, y eso lo convertía no solo en parte de la historia, sino en parte del plan eterno de salvación. La carga de ser siervo, el propósito de Obed. A medida que Obed fue creciendo, llegó a comprender el verdadero significado de su nombre. Él no solo era el hijo de Booz y Ruth, sino la redención de un linaje. Su padre, Booz, sabía que casarse con Ruth no era solo un acto de amor, sino de obediencia a la ley del levirato, que garantizaría que el linaje de Elimelec, el difunto esposo de Ruth, no fuera borrado de la historia. Obed creció entendiendo que ser un sirviente era más que simplemente seguir órdenes. Servir era mantener viva una herencia, no solo la de Booz y Ruth,
sino la de todo un pueblo. Su destino estaba entrelazado con el plan de Dios, y aprendería que la verdadera herencia de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que deja atrás. Obed y Jesé, el legado continúa. Cuando Obed tuvo su propio hijo, Jesé, supo que su papel era mucho más grande que el de un simple padre. Él estaba continuando algo que Dios había planeado. Obed enseñó a Jesé no solo a trabajar la tierra, sino a vivir según los principios de Dios. Le mostró a su hijo cómo reconocer los signos de Dios en la naturaleza y cómo la fe, como las semillas en la tierra, crece y florece incluso cuando no es visible. Jesé, el hijo que llevó la promesa. Jesé creció bajo la guía de Obed, poco a poco, se convirtió en un hombre fuerte, preparado para asumir el papel de líder en la familia. Pero a diferencia de Obed, Jesé no llevaba el peso de dos culturas. Era israelita de pies a cabeza, nacido y criado en la tradición de su pueblo. Sin embargo, aún no sabía que dentro de su casa se estaba preparando un linaje especial. Obed sabía que un día Jesé ocuparía su lugar. Y fue en este proceso que, contrariamente a lo que el mundo imaginaba, se seguiría escribiendo la gran historia de Israel. La llegada de Samuel, el profeta de Dios. Con el tiempo, Jesé se convirtió en un hombre respetado en Belén, conocido por su dedicación a la tierra y al Señor. Tenía muchos hijos y entre ellos había uno que parecía pasar desapercibido. David, el más pequeño, era un niño de pelo rojizo, que siempre corría por los campos, tocando su arpa y cantando al viento. Pero nadie sabía que David tenía dentro de sí algo mucho más grande de lo que parecía a primera vista. La llegada del profeta Samuel a Belén produjo conmoción. Samuel, el hombre de Dios, tenía la misión de ungir a un nuevo rey, pero nadie imaginaba que este rey pudiera provenir de una familia como la de Jesé. La unción de David, el elegido de Dios. Samuel fue a la casa de Jesé y pidió ver a sus hijos. Jesé los presentó uno por uno, pero Dios los rechazó a todos, incluso al mayor, Eliab, que parecía el más adecuado para el puesto de rey. Cuando Samuel preguntó si había más hijos, Jesé dudó y finalmente mandó llamar a David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando David llegó, Samuel, guiado por Dios, se dio cuenta de que él era el elegido. Era el más pequeño, el más sencillo, pero Dios lo había elegido para ser rey de Israel. Samuel ungió a David allí mismo, delante de sus hermanos, con aceite, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. David, el pastor de ovejas y el héroe de Israel. Después de ser ungido, David continuó su rutina como pastor, pero el Señor ya estaba moviendo corazones. Cuando Goliat, el gigante filisteo, desafió al ejército de Israel, David, todavía joven, se ofreció como voluntario para luchar contra él. Armado solo con una honda y 5 piedras, David derrotó a Goliat con un golpe certero. La victoria no fue de David, sino del Señor, y él se convirtió en un héroe en Israel. Pero la historia de David no habría comenzado si no fuera por Obed, su abuelo. Obed, el hombre sencillo que sirvió sin buscar gloria, fue el vínculo que conectó el pasado de Ruth y Booz con el futuro de David y el Mesías. El legado de Obed, el protagonista silencioso. Obed nunca fue un rey ni un guerrero de renombre. Su vida no estuvo marcada por grandes logros, pero sin él,
la historia de Israel habría tomado un camino diferente. Obed fue el hombre que sostuvo el linaje que conduciría al mayor rey de Israel, David. Y de David vendría el Mesías, el Rey de Reyes. La historia de Obed nos enseña que no tenemos que ser grandes para tener un propósito. Muchos de nosotros, como Obed, no estamos llamados a liderar ejércitos ni a gobernar reinos, sino a servir, sostener y ser parte de algo más grande que nosotros mismos. La vida de Obed es un recordatorio de que la fidelidad en las cosas pequeñas tiene un impacto eterno, porque en el plan divino, cada elección importa. El propósito de servir. Obed nos enseña que servir nunca se trata de ser menos. Servir es participar de algo eterno, algo que va más allá de lo que podemos ver o entender. Su vida fue un eslabón crucial en la historia de Israel, y cumplió su papel con fe y dedicación, sin buscar reconocimiento. Del mismo modo, todos tenemos un propósito ante Dios, y a veces, como Obed, se revela en las decisiones tranquilas de la vida cotidiana. Si te gustó esta historia de fe, superación y propósito, suscríbete a nuestro canal para seguir más lecciones poderosas de la Biblia. Comparte este mensaje y recuerda que, como Obed, tu vida puede ser parte de un plan mucho más grande de lo que imaginas.